Acuérdense de una frase de Santayana: el que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Es terrible frase. El que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. La independencia. El primer proyecto nacional del Perú es su independencia, crearse. Ahora, sobre esto hay duda. ¿Es que los peruanos querían ser independientes? Cuando el general San Martín, que venía de Chile, desembarcó en la bahía de Pisco y avanzó hacia Lima, se quedó estacionado por las pampas de Pachacámac, a unos 20 o 30 kilómetros de Lima, porque dijo, así, y lo escribió: oiga, me parece que esta gente no quiere ser independiente de España. Y mandó una carta a Lima. Para que yo entre a Lima, dijo, primero firmen todos que quieren ser independientes. Con lo cual demuestra inteligencia San Martín. Oiga, ¿yo a qué entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente? Están contentos con su virrey, sus oidores. Se creen todos parientes del rey de España, partida de acomplejados que han seguido quedando acá. Y entonces se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate, el conde de San Isidro y muchos peruanos, muchos, y firmaron. Adelante el señor San Martín, que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú. Y entonces San Martín, aprovechando un 28 de julio, pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo, ¿ya se olvidaron? Aprovechando un 28 de julio, proclamó la independencia. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que las tropas del virrey Pezuela se acercaron a Lima nuevamente, tomaron el Callao, y el general San Martín, con mucha prudencia militar, se retiró de Lima, porque no tenía tropas suficientes. Y entonces el virrey entró en Lima nuevamente, y el conde de la Vista Florida, el marqués Zárate, el conde de San Isidro, y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín, hicieron una recepción para el virrey Pezuela. Y San Martín, ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú, porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú, yo les digo, muy complejo. Quiero esto, pero también quiero lo contrario, y al mismo tiempo estoy contra todos y contra ti mismo y contra mí, etcétera. Bueno, muy complejo. San Martín se dio cuenta que algo estaba mal. Por eso se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que tú sabes tratar a muerte a la gente. Acuérdense de algo: para la independencia de Colombia-Venezuela murieron 150.000 personas, acuérdense de eso, 150.000 personas en 10 años. Para la independencia del Perú murieron 5.000 personas. ¿Por qué fue tan encarnizado allá? ¿Y por qué fue tan fácil aquí? Hay algo extraño. San Martín comprendió que aquí la situación no era favorable a él ni a la independencia. Se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que yo me voy. Y en el día se fue. El 22 de septiembre de 1822 se fue. En eso fue grande San Martín. Él sabía, hay que liberar América, pero estos peruanos limeños no están muy de acuerdo con esto, y yo no voy a empezar a fusilar gente y a matar gente. San Martín en eso era un hombre bueno de espíritu. En cambio, Bolívar sí declaraba la guerra a muerte. Todo el que no está con la independencia debe ser fusilado. Ese es un decreto que dio. De manera que usted puede decir: no, es que yo me abstengo, no, fusilado. Y entonces vino Bolívar, y lo primero que hizo, dijo: bueno, a ver, el presidente interino del Perú, un señor Ribagüero, es que está conversando con los españoles, condenado a muerte. Y se salvó así, Ribagüero, primer presidente del Perú negociando con los españoles para unirse y expulsar a Bolívar. Se salvó así de la condena a muerte. El segundo presidente, el señor Torre Tagle, ¿dónde está? Torre Tagle huyó y se escondió en los castillos del Real Felipe en el Callao, bajo la protección española, y se declaró español, el segundo presidente del Perú. Así eran las cosas. El conde Berindoaga se puso a conversar con los españoles, fue fusilado cuidadosamente.
Bolívar vino e impuso la independencia. Por eso a Bolívar no lo quieren mucho los peruanos. Hay más sanmartinianos que bolivarianos porque queda la herencia de que este hombre vino, porque la historia lo exigía así, a imponer a sangre y fuego la independencia. Por eso es que en la batalla de Ayacucho el 95% de las tropas del virrey son peruanas y el 80% de las tropas de Sucre son colombianas, venezolanas, panameñas, argentinas, chilenas, y 20% es peruano. En realidad fueron unos extranjeros que le ganaron la batalla a los peruanos. Esa es la verdad. ¿Sabía usted eso? Ah, ya lo sabe, a partir de ahora, verifíquelo. En realidad fueron los colombianos, venezolanos, no existía eso de nombre todavía, ¿no? Los gran colombianos, más los rioplatenses y la Capitanía General de Chile, que juntos le ganaron una guerra a los peruanos. Así fue. 95% eran algunos semiblancos y mestizos de Lima y 80% era una masa indígena enorme del sur del Perú bajo las órdenes del virrey La Serna y al grito de viva el rey, viva Cristo. Así fue. Porque el primer proyecto no era tal proyecto. Ese es el problema. Lo que parece ser lo primero, es decir, seamos independientes, resulta que nadie creía en eso. Usted tiene una encuesta, ICPI, qué sé yo, estos Datum, todos estos mercachifles, hacen una encuesta. Si hubiera sido limpia, salía, no, mire, mejor estamos con España, ¿no? Bolívar es un negro, San Martín es un hombre que no es de aquí, etcétera. Déjenos como estamos. Esa era la tesis. De manera que el primer proyecto fue a medias. Ahora bien, ¿qué ocurrió con la guerra de la independencia? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre en una guerra? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa en una guerra? Claro, alguien dirá, alguien gana, alguien pierde. Bueno, pero durante la guerra, ¿qué pasa? Desastre económico. Los ejércitos van de aquí para allá, se llevan los caballos, las mulas, se comen las cosechas, reclutan a la gente, o la gente se deserta y va corriendo por otros lados. Al señor Castilla, la deuda de la independencia, se le ocurrió lo siguiente. En 1857 se levantó en armas contra otro gobierno que había en ese momento, y como necesitaba tropas, y también algo de demagogia, en Huancayo proclamó la libertad del negro. Ustedes saben que San Martín en 1821, con gran prudencia política y además con una maldad para no desorganizar las cosas, proclamó la libertad del negro, que naciera después del 28 de julio. Pero todo el negro que está antes sigue siendo esclavo. Es una medida política intermedio, ¿ah? Entonces el negro sigue siendo esclavo, dice, pero mi hijo será libre. Ah, ya. Pero siguió existiendo, y claro, todos los que iban naciendo en esos años se han nacido antes, ¿ah? Y los propietarios los tenían por negros nacidos antes. De manera que en 1857 todavía había una buena cantidad de negros esclavos. Y el general Castilla dijo, proclamo la libertad de los negros. Excelente, qué bueno. Pero se olvidó de decir lo siguiente, él no proclamó la libertad, él dijo, compraré la libertad de los negros. Entonces se proclama que debe ser libre cada negro, y usted me trae su negro, y yo le pago a usted la libertad del negro, y el negro queda libre, pero usted se va con 50,000 pesos. O sea, el Perú compró la libertad de todos los negros esclavos, le pagó a los dueños, los indemnizó. No era por principio humano, de derecho humano, sino compra. Y de esa manera, los que ya habían sido enriquecidos con la deuda de la independencia fueron enriquecidos con la compra de la libertad de los negros. Y la pregunta es, ¿y ahora quién va a hacer el trabajo de esos negros? Porque, entre paréntesis, cuando en 1530, 1570 se produce la colonización y conquista, el gran problema es que todos los españoles y cronistas dicen,
Oiga, hay población indígena, pero es débil. Físicamente es débil. Está escrito en los libros de Buffon, de los analistas y naturalistas de esa época. Estos indios de allá del Perú son débiles. Le pone 3 kilos, se caen. Es verdad. Y aparte de eso no trabajan. Por eso es que trajeron negros. Don Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, que en 1520 se fue donde Carlos V de España a decirle hay que dar leyes que protejan a los indios. ¿Ah? Y le dijo, vamos a proteger a los indios, pero hay que autorizar el comercio de esclavos con América. Y entonces Fray Bartolomé, fíjese la contradicción, dice, voy a proteger al indio, pero es el primer negrero de América. Él es el que permite la importación, que todos estamos más o menos, se reconoce por todos lados. Pobres chinos a 5.000 metros de altura llevando fierros y poniendo los puentes ahí del infiernillo. Chinos. Y abajo hay un cementerio chino enorme. Murieron miles de chinos, esclavos, con cadenas. Y fueron a la hacienda Roma, Chiclín, Casagrande, todas las haciendas, los chinos. Fueron los segundos mártires, primero los negros, después los chinos. Pero eso hizo don Ramón. Sin embargo, como había fortuna, vino el orden. El orden y la riqueza. Y entonces en 1870 surgió el tercer proyecto nacional. ¿Cuál fue el tercer proyecto nacional? Todos estos Barredas, Alzamoras, Aspillas, Gaspardos, que fueron enriquecidos con la deuda de la independencia y la compra de los negros, dijeron en un momento, bueno, ahora somos la clase política limeña, blanca, estos generales mestizos, Gamarra, Castilla, ¿no? ¿Para qué sirven? Ahora tenemos que hacer nosotros el gobierno civil. Y se creó el Partido Civil, con todos los enriquecidos por Castilla. Y dijeron, se acabó de generales, ya pasaron 50 años, ahora le toca al Perú tener un gobierno civil, democrático, institucional. El proyecto era bueno, pero claro, era bueno porque se habían enriquecido previamente. Y era bueno porque estaba en la cabeza de un hombre extraordinario, que era don Manuel Pardo, el presidente del Partido Civil, y que fue presidente del Perú en 1872. 50 años después de la independencia, por fin el Perú tuvo un gobierno civil, por primera vez. Claro que los militares se opusieron. Ellos llamaban a los civiles hombres de negro, vestidos de traje negro. Y el coronel Balta, que era presidente del Perú, negoció un golpe de Estado para no entregarle el poder a Manuel Pardo, que era el civil elegido. Pero negoció tan mal que los 4 coroneles Gutiérrez, Tomás, Silvestre, ¿no?, Marcelino y Marceliano, los 4 hermanos Gutiérrez, dieron el golpe de Estado y para hacerlo mejor fusilaron al presidente Balta, que había negociado con ellos no entregar el poder a Pardo, pero le fue mal, pues no hay que negociar así nunca. Pero entonces la reacción del populacho quemó a los 4 hermanos Gutiérrez, se salvó uno solo. A los 3 los colgó de las torres de la catedral. Y fue presidente Manuel Pardo. Pero Pardo tuvo un serio problema. Él tenía hermosos proyectos de centralización. Quería crear los gobiernos regionales, Manuel Pardo, en 1870. Quería trasladar la capital de Lima a Jauja. Ideas de avanzada. Pero se encontró con un problema gravísimo, que en los 20 años anteriores se había vendido a tal velocidad el guano de las islas que se estaba agotando. Y las pobres aves, a pesar de su esfuerzo, no podían reponer. Entonces, cuando toma en 1872 el tercer proyecto nacional, un gobierno civil, ya no tiene riqueza. Y el pobre presidente Pardo se enfrenta al déficit fiscal, a la deuda que ha hecho Castilla. El engreído de Basadre ha generado esa deuda.
Y llega el presidente civil y se encuentra con la crisis fiscal de nuevo. Se está agotando el guano, aparece una riqueza un poquito que puede compensar, se llama el salitre, pero es mínima en relación al guano y a los gastos que tiene el país, que se ha embarcado en hacer ferrocarriles, carreteras, pagar deudas, se ha endeudado y ahora tiene que pagar deudas de deudas. Y se produce primero el asesinato de don Manuel Pardo en 1878 en medio de la crisis, y al año siguiente la atrocidad de la guerra con Chile. Que termina por derrumbar lo poco que se había construido. Y entonces Chile se lleva el salitre, Chile asola, avanza el ejército chileno, destruye todo, es como una guerra de la independencia de nuevo, todo destruido. Se van hasta Piura, en la expedición de Lynch, cobrando cupos a todos, pague o muere, pague o le vuelo la hacienda, le quemo la hacienda, y como seguramente por amarretes no quieren pagar, entonces queman haciendas una tras otra, destruyen puentes, caminos. Se van el año 83, recién se van 4 años después, se van del Perú y dejan el Perú absolutamente destruido.